Hola mecánicos y mecánicas, aquí os traigo lo que es la segunda parte de la sustitución de la bomba inyectora y su colocación final. Espero que os guste. Hola chicos, es un nuevo día. Hoy lo que vamos a hacer es, ayer terminamos de montar lo que era el sistema de, el cableado, también lo que es los tubos de alimentación de la bomba inyectora. Nos queda pendiente quitarle los tapones, como visteis ayer, que ayer me empezó a llover y lo tuve que dejar ya. Pero bueno, ahí continuamos con el siguiente paso, que es quitar los tapones y conectar las diferentes líneas de los inyectores. Así que lo que vamos a hacer ahora es venirnos aquí. A ver si... Sí, creo que sí. Ahora. Sí, yo creo que podéis ver. Sí, vale. A ver, vamos a quitar lo que son los... A ver si puedo meter la mano sin abrasarme. Es que está justamente los tubos aquí. Y para poder hacerlo tendría que recurrir a... Opa, que me cargo la... Vale. A ver, hombre. Es que no puedo grabároslo al mismo tiempo porque necesito utilizar las dos manos. Y ahora. A ver, uno lo tengo. Vale. A ver si encontramos un destornillador para poder... A ver, es que encima se me mueve mucho el trípode. Aunque no lo notéis vosotros. Y no os lo puedo... A ver, ahí. Bueno, ya hemos quitado los tapones a la bomba inyectora. A ver si os lo puedo enseñar. A ver, es que no lo veo. Vale. Ya le hemos quitado los tapones, no sé si lo podéis ver, apreciar, que ya no tiene los tapones puestos. Ahora lo que vamos a hacer es conectarle las líneas de alimentación de los tubos de inyección a los inyectores. Aquí ya lo tenemos todo ya presentado. Los tornillos están todos bien apretados. Después tendremos que colocar el depresor que va aquí. Y a continuación, pues engancharle ya lo que son los tubos, porque tenemos que enganchar este otro, que es... y los de los inyectores que vamos a enganchar ahora mismo. Bueno, ya tenemos aquí... A ver... para que se gira esta como le da la gana. Vale. Bueno, aquí tenemos ya los inyectores. Vamos a ir repartiéndolos a cada sitio. A ver, este me parece que es de los de aquí. Vale, ya tenemos ahí la... A ver, sé que tiene una postura, pero es que es... Vale, es de los de atrás. A ver, ¿dónde está? A ver. Vale. Vale, este es uno de los de atrás. Aparte que está dando la brasa más de lo que me gustaría. Vale, este es este. Vale, a ver, para que lo podéis ver. Los tubos son este, que sería el de este inyector, el del cuarto inyector, el del tercer inyector. Empezando por detrás. Ya lo dejamos presentado aquí. Ahora vamos a por otro. Este debe ser del... Vale. Este es el último inyector. A ver, lo metemos. Mirad cómo es. Así es el tubo. Lo metemos por ahí con mucho cuidadito.
tenemos que ir mirando para encajarlo, porque es que aparte que como tenemos que librar en la parte de abajo, vale, es que antes tenía, vale, ya sé por qué no me entra ahora, esperad, a ver, tenemos que desplazar esta manguera para ahí, esta otra manguera la tenemos que es del refrigerante, la desplazamos para aquí y entonces ya tenemos entre camillas, a ver hombre, necesitaría las dos manos para hacer esta maniobra, pero a ver, vale, ya está, ahora ya está, ya lo tenemos, otro inyector presentado. Vale, vamos a por estos dos, que son los delanteros. Epa. Quitamos aquí este, que habíamos tapado para que no le entrara a los inyectores basura. Vale. A ver, tenemos que fijarnos porque como tenemos que bajar. Vale, a ver. Tenemos que bajar hacia abajo, irnos hacia atrás porque como tiene que ir metido sobre el soporte. A ver. A ver si es fácil. A ver. Vale, otro y aquí. Vale. Vale, este va aquí. Estoy presentándolos es un poco también ahí. Y nos queda ya este que es el que está arriba de todo. Pero tenemos que fijarnos en pasar el soporte trasero. A ver si no sé si lo podréis ver. Que... Vale. Y ahora con que me choca, hombre. Tenemos que hacer maniobra aquí, pero fijo que puede estar. A ver, hombre. Vale. Bueno, a ver, pues paso aquí la cámara ahora. Y lo intento enfocar por ahí. Porque no puedo simultáneamente. A ver, ahí. Necesito guiar el inyector en la parte inferior, pero está en non y no. Entrar tiene que entrar, pero a ver. Vale. Ahora. Vale. A ver, ¿por qué no quieres moverte para acá? Que tengo que moverme. A ver. No pasa nada. Aflojamos esto un poco. Se supone que va por delante. Vale. Después que ahora termine aquí ahora, intentaré ponéroslo. No sé si podréis, pero bueno, a ver.
tenemos que aflojar este, como veis. A ver, hombre. Ahora, vale. Necesito hacer una pequeña filigrana, pero no sé si me dejará hacerlo. Porque están un poco en plan de darme por saco todo. A ver, ahora. Ahí. La cámara está en plan de decir, no te grabo. A ver. Ahí. Vale. Ya hemos presentado. Aquí, vale. Pues aquí, como veis, van como si dijéramos un poco entrecruzados los inyectores para las líneas de inyección, pero aún abajo van a donde tienen que ir, que ese es el caso, y ya está. A ver. Aunque hay a veces que... Vale, está... Creo que es así. Y me tiene que ir una línea para acá. Esta línea se ha liado un poco, vale. A ver. Una ahí, otra ahí. Me falta una línea. ¿Dónde me va la otra línea? Está aquí. Vale. Pues imposible. Así no puede. A ver, que nos hemos pillado un poquitín. Y por lo que se ve he montado el tubo al revés. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es... que lo podamos sanar. Vale. Vale. A ver ahora. Lo ponemos para atrás. Ahí. Ahora. Ok.
Bueno, con un poco de suerte ya aquí en la zona ya están también instalando la fibra óptica, así que ya habrá una conexión más decente a internet para de ese modo haya una mejor calidad. A la hora de la publicación de los vídeos. A ver, esta línea, ¿qué línea es esta? Vale, esta. Vale. Vale. Mayoritariamente ya tenemos presentadas las líneas de los inyectores. Ahora solamente falta abocarlas a la bomba. No sé si lo podréis ver. Bueno, ahí estoy. Es que cuesta un poco abocarlas, ¿eh? Aparte que no es... Ahí. A ver. Es que para hacerlo necesitaba utilizar las dos manos. Pero claro, si quiero, para que lo pudierais ver vosotros. A ver, esperemos que no se caiga nada. Pero la cámara se resiste a quedarse ahí en el sitio para grabaros. A ver si puedo hacer algo, pero es que no. Ahora está ahorita el reloj de control remoto que controla la cámara. A ver, porque si no, no puedo. A ver, hombre. Vale. Ahora lo que vamos a hacer primero es apretar las líneas traseras, porque necesitamos tener bastante espacio para poder apretar las líneas traseras, y a continuación haremos las delanteras. Bueno, vamos a... Es una llave de la 17, así que vamos a cogerlo con paciencia, porque al ser en un sitio tan estrecho. Y una aclaración, porque sé que va a haber alguien que me lo va a criticar. Yo los vídeos los hago para ayudar a la gente, para que puedan hacerlo ellos mismos y no lo único que pido es que se apoyen ya también, que se apoyen los vídeos, porque de toda la gente que estáis suscrita, no me sé si es un 95% de gente que ve estos vídeos que hago, no está suscrita. Bueno, eso ya cada uno que es a voluntad de él. Yo lo hago para ayudar, pero también agradecería que por lo menos, aunque no os suscribáis, por lo menos me dierais un like, por lo menos, para indicar que vos ha ayudado. No estoy pidiendo mucho. Y aparte porque mucha gente, no sé si es, a ver, hay gente que también que entra en los vídeos, pero no
no por el plan de buscar una, que no es la mayoría, pero algunos, no entra a los vídeos por consultar un tema, sino es porque no, y no es porque hay a veces que también, es que esto, ahora, he notado que mucha gente entra, algunos, no todos, solamente porque se aburren mucho y lo único que hacen es tirar high, mucha crítica, que a mí me da lo mismo también, pero bueno, que lo sepan, que para ellos mismos hacen. No sé cuál es el motivo, si es que tienen más tiempo y es solamente sentarse y decir, va, voy a... Como tengo bastante tiempo, a ver qué encuentro para poder meterme con esa persona y cabrearlo. Y sinceramente, no sé si se está dando cuenta que se está perjudicando él mismo. Porque, sinceramente, lo único que haces es pasar el rato. Vale, muy bien, me alegro. Si para ti es el pasar el rato es criticar a los demás mientras que estás sentado en un sofá o en una butaca mirando para la pantalla sin aprender nada, pues bueno, porque yo para lo que hago esto es para que la gente aprenda a hacerlo, pero hay gente que ni dándoselo hecho quiere hacerlo, pero bueno, aplican más el sentido de, pues mira, me siento aquí y lo que voy a decir ahora mismo no es aplicable para toda la gente, pero bueno, que si a alguien lo molesta, lo siento, pero hay gente que valora mucho estos tutoriales y hay otra gente, y vuelvo a decir, lo siento, sí, que no sabe ni por dónde entra ni por dónde sale, pero se dedica a tirar high, a tirar crítica como si fueran los reyes del mambo. Y no sé. Mínimo. Yo considero que para poder criticar algo tienes que tener conocimiento de ello. No sentarte delante del ordenador y criticar algo que no tienes ni idea. Pero bueno, a ver. Si he ofendido a alguien, lo siento, pero es lo que suele hacer la mayoría de la gente, de coger y no mirar y estar criticando a los demás para poder hacer algo así. Tienes que tener una mínima idea de lo que está haciendo la persona que te lo está enseñando y poner algo de interés. No coger, sentarte y ala. Ahí me las den todas. Bueno, a continuación
disculpad por la chapa que os acabo de dar. Vamos a poner el soporte que soporta los tubos alineados de la bomba inyectora. Sí. A ver. Vaya, hombre, las tengo que se me apretaron. Necesito que tengan un poco de juego para ponerlos al sitio. Ahí. Y no, a ver, que no quiero generar mal rollo ni eso, pero es que es eso. Que hay mucha gente que agradezco a la gente que se suscribe. Porque para mí es gratificante saber que a la gente le gusta. Que valoran mis vídeos, aunque tenga alguno que no se oiga bien, pero a ver, fue de mis vídeos de los primeros que hice. No tenía muy buena calidad de audio, pero bueno. Pero lo que hay que valorar es lo que... A ver, este hombre. ¿Dónde está? A ver. Tengo aquí un tubo. Me está dando por saco. Vale, sí entró. Eso aquí están las tornillas de sujeción, el que os enseñé ayer, que sujeta, que está en la parte inferior, pero es que a ver si consigo ahora. A ver, intentaré bajaros la cámara. Ahí. Eso es lo que estoy haciendo. No sé si está funcionando la cámara o no. Pues acabó la batería. Ah, no. Pensé que se había terminado la batería, porque con la suerte que tengo con las baterías, te estaré haciendo un tutorial y quedarme sin batería. Bueno, casi. Pues ahí es donde tiene que ir. A ver si os puedo prender la luz, ¿eh? Porque está... ¡Epa! Que se va. Vale. Bueno, yo creo que ahí que lo podéis ver. Ahí tenemos que apretar estos tornillos bien. Esto lo único que necesita es tiempo. Imprescindible, antes de que se me olvide, para la tapa delantera, donde va el piñón de la bomba inyectora, comprad junta líquida, que os va a hacer falta. Ese tema me lo tengo que aplicar yo también, que no me acordé de comprar junta líquida. Así que tendré que bajar a la tienda de recambios a comprar. Vale, ya tenemos
las líneas hechas. Vale, ya tenemos ahí presentado eso. Estos ya los tenemos aquí aproximados. Vale, estos hasta que no tengamos, claro, no podemos cerrar aquí porque también tenemos que hacerle sacarle el aire a las líneas, a los tubos de los inyectores. Pero bueno, sí, tenemos que montar el depresor, que se me iba la pinza. Vale, vamos a buscar el depresor para montarlo en su ubicación. Bueno, tiene que, a ver, porque la cámara, si la pongo, a ver si así puedo, es que se quiere largar y no puedo, si no grabarlo. Vale, el depresor lo tenemos que meter aquí debajo, que nos va a costar un poquitín, pero bueno. Bueno chicos, a ver, voy a intentar que lo podáis ver lo más claro que podáis, porque claro, no puedo meter la mano, tener la cámara abajo. Pero bueno, os la pongo cuando esté colocado ya aquí. Ya, a ver, vale, este para aquí. Lo presentamos aquí, metemos por aquí. A ver, hombre. Aquí no es. Era esta. Lleva un sello. El depresor incorpora un sello. A ver si puedo, porque lo tengo. Está todo tan. Vale, tengo que quitarle el peso a la cámara, porque si no se me cabecea. Y no os lo puedo grabar porque si no se me va la cámara por el peso. Se marcha. Tengo que limpiar el foco porque lo acabo de meter una engrasada de narices y después eso no sale. Ay. Vale. Vamos a presentar el tornillo de acá, porque de esa forma lo que hacemos es alinear ahí, vale. Porque así ya, haciendo de este modo, nos ahorramos en los quebraderos de cabeza. Creo que ese tornillo os lo enseñé.
A ver, hombre. A ver. Porque ahora mismo no me acuerdo. Creo que... Vale, aquí me queda un poco grande. Pues una de 12. A ver. Sí. Hay que ir paso por paso. Vale. Ya tenemos ahí el compresor. El depresor, perdón. Colocado en su sitio. De tal forma que nos ahorramos el tener que estar peleando con él. Después, al tenerlo ya alineado, ya podemos ir quitando cosas del medio. Bueno, a ver si os lo puedo grabar sin que sea un incordio, pero... A ver, cogemos este. ¿Veis? Ya se ha movido la cámara. Ahí, yo creo que... ahí. Vale. A ver cómo lo puedo hacer, es que no puedo. Porque tengo que pasar la mano. Bueno, a ver si puedo hacerlo con la mano sola, pero lo dudo. Vale, ahí, quitemos la grapa ahí. Empujamos este para arriba. A ver si podemos hacer algo. Ahí, vale. Metemos aquí, ya le metemos ahí el tornillo. Aquí ya, a ver, el tornillo que va por delante pequeñín. Para que lo sujete y no se nos vaya de ahí. Cogemos con el alicate. Estoy intentando hacerlo todo con la mano para que podáis verlo, si no, porque si meto la otra mano, la cámara se mueve. Pero bueno, a ver, vamos a intentar. Vale, ahí. Pues ya está. Ahora nos queda poner el tornillo del depresor atrás. Vamos a aproximar el tornillo de adelante. Aquí. Lo tenemos aquí, que no sé, ahí no lo veis un poco. Mirad. Ese tornillo lo tenemos que apretar. Porque ese es el que soporta. Este lo tengo aquí pues presentado temporalmente porque este va con la tapa delantera y atraviesa el depresor. Lo tenemos aquí para centrarlo, para que así cuando montáramos la tapa y nos pusiéramos, que nos quedara justo para que entre normalmente sin ningún problema. A ver si puedo. Vale. Aquí apretamos bien este tornillo. Vale. Va cogiendo forma. Las cosas es ir poco a poco, pero con buen paso. A ver, este cable que está aquí lo cogemos con esta pinza que está aquí, que ya la trae la bomba, para que quede ahí albergado. Vale, perfecto, perdona. Pues el cable es este, que va con el sensor de presión de combustible, que va aquí en la parte inferior. La electroválvula no la veis, pero ya os la enseñaré, que es la que se encarga de, cuando quitéis la corriente, cortar el paso de combustible. Ahí. Vale, esto ya lo tenemos presentado aquí. Ahora tenemos que presentar este de aquí.
Vamos ahora a colocar, a ver, lo vuelvo a poner. No creáis vosotros que es fácil hacerlo. A ver, con mucha paciencia le quitamos el papel, ponemos el tornillo aquí atrás, que no se nos caiga. A ver cómo puedo meter la mano. Es que no tengo forma, porque la forma es aquí. Aquí y vale, ahí. Vale, no sé si lo podéis ver. A ver, ahí. Vale. A ver, si puedo. Vale. Ahí. Hay que aproximarlo, tampoco mucho, porque nos podemos cargar el tornillo, ya que son tornillos perforados para que pase las conexiones de cobre. Bueno, digamos que esta parte ya está terminada porque ya hemos conectado el tubo del depresor, la otra parte del tubo del depresor, que este baja, conecta aquí, pasa al otro lado y conecta con el sistema del servofreno, que es lo que nos permite para que el pedal quede más suave, para que no quede duro y nos permita hacer la frenada. Si no, queda como si fallara queda el pedal muy duro, o si se ha estropeado el servo en sí, la parte de arriba, porque el servofreno va conectado con el depresor. El servo está conectado a través de este tubo que veis aquí, es el que genera el vacío a través del depresor, que está ahí justamente al lado de la bomba inyectora, genera el vacío y nos permite que cuando pisamos el pedal del freno quede más suave, no quede tan duro el pedal. Bueno, a continuación vamos a montar las aspas del ventilador. Después ya antes vamos a hacer, vamos a dejarlo ahora todavía sin montar, mejor. Lo que vamos a hacer es limpiar para colocar ahora lo que vamos a hacer es limpiar para montar la tapa de la delantera de la bomba inyectora, la que tapa. Cogeremos una cuchilla, lo limpiaremos bien, lo limpiaremos también esta parte, le quitaremos todos los restos de junta líquida y le pondremos un sellador, sellador, junta líquida, llamadle como queráis. Bueno, con una cuchilla y con mucho cuidado tenemos que ir raspando hay dos formas. Ahí. Dios, ahí. Vale. Con mucho cuidado y un plastiquín y no cortándose, claro. Bueno, cada uno que lo haga como quiera también. Vale, vamos ahora, ya tenemos la junta líquida, ya hemos limpiado el sello de aquí de la entrada, como podéis ver ya lo hemos limpiado, aquí también hemos limpiado bien. Ahora lo que cogemos es aquí, a ver, que os lo pongo para que podáis verlo. Vale, a ver, ahí, vale. Cogemos la junta líquida.
Vale, tenemos que recoger ese tornillo después, vale. No me digas que va a quedar mal. Bueno, yo creo que con un poco de suerte igual podemos. A ver, hombre, hasta apurar bien el tarro con el dedo, como es. Cogemos y estiramos bien. Cogemos la junta, bien. A ver, hombre. No, es que ya lo que me faltaba, quedar mal por la junta líquida. Como se supone que como no necesita mucha capa, podemos estirar bien. Para que quede todo sellado. Pero claro, tampoco podemos quitar ahí, porque después... Vale. Aquí tenemos que dar ya todo una capina buena. Vale. Pero hombre, bueno, dentro de lo que cabe, todavía nos alcanzó, porque como es una parte lisa, no nos va a suponer mucha. A ver, voy a poner la cámara aquí, a ver si puedo poner sin que se vaya. Ahí, vale. Me voy a limpiar un poco los dedos que quedan un poco pringosos. A ver, primero hay que mirar la postura de cómo tiene que ir, porque aparte como tiene postura, creo que vale, creo que ya es la postura, creo. Este no es de vaya, ahí, sí, este de aquí. Ahora, hombre. Ese ahí. Ese ahí. Vale. El más largo, el que conecta con la bomba inyectora, con el depresor, que va aquí abajo. Y los que quedan, en principio ya son los pequeños. Ahí. Abajo del tow. Al lado de la polea. De la bomba del agua. Porque la bomba del agua de estos coches está aquí. Que va justamente detrás del viscoso. Nos queda un tornillo.
que va aquí en la esquina. Vale. Una llave 12 creo. La que estamos utilizando. Sí. Tenemos que aproximarlo. Ya lo apretalo. Y como no vamos a arrancar el motor ahora todavía, porque todavía nos quedan un montón de tareas que hacer, la junta hay que dejarlo bien aproximado. Epa, ahí, hay que dejarlo aproximado, ahí. Es que están los patas de la araña, no me permite, ahora, ahí. Ahí. Tienen que quedar todas las partes bien para que tenga un... Epa, vaya, para que haga un contacto ecuánime. Ahí. Acabo de llenar la cámara de junta. Tenéis que aseguraros de que estén todos los tornillos apretados, ¿eh? No... Como se os pase uno, ya la liamos. A ver, no hay que se vaya a liar, pero relativamente, en el sentido de que si no apretamos un tornillo, por ahí el tornillo puede largarse y llenas el sellado correspondiente. Hay que repasar todos los tornillos de la tapa. Para asegurarnos de que estén... Porque tiene que ser... Ahí, vale. Bueno, ya la tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es... ponernos y montar el viscoso. Lo tenemos aquí. A ver. Que el viscoso es coger. Aquí tenemos los tornillos. Desenchufamos ahora la manguerina esta, que era del depósito de compensación, de cuando necesita refrigerante el radiador lo absorbe de ahí, o cuando está un poco sobrado lo que hace redirigirlo ahí para que no tirarlo, y así cuando necesita coge, y cuando no lo vuelve lo devuelve adentro. A ver, el radiador, a ver, vamos a hacer una cosa y así ya cojo aquí, aflojo el tornillo de aquí arriba, antes lo saqué sin... A ver, ahí. Sin quitar el sí. Pero bueno, a ver, teniendo cuidado. Pero bueno. Quitamos este.
esto es lo que nos permite poder cabecear. Como está haciendo, quítalo. Pues vale, quitamos este. Ahora cogemos el ventilador y como ya está movido para adentro, solamente tenemos que coger, a ver, déjame pasarlo aquí, y ya está. Y ahora volvemos a montarlo otra vez lo mismo, pero bueno, a ver, puede intentar meterse sin hacer esto, pero esto de otra forma lleva un poquitín más de tiempo, pero no tocas ninguna aleta tampoco, porque la refrigeración del motor influye en que tengas refrigerante en el motor y les aletes del radiador no estén obstruidos, que pueda pasar el aire a través de ellos y que tengas también el termostato bien, claro, que te funcione el termostato. Si no te funciona el termostato y no abre, por muy bien que tengas los aletes del radiador, pues nada, porque como no recircula no enfría el aire, no enfría el refrigerante. Pero bueno, a ver. Ahí, epa. Hoy están por... Vale, ahí. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer... Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mirar para dónde tenemos les entrés de los tornillos, centrarnos un poquitín. A ver, cogemos el tornillo. Vale, ya veo cómo puedo hacer. A ver, tengo un problema con el velcro de la que soporta el mando de la cámara. Y a su vez que no puedo. A ver, vamos a buscar un hueco de tornillo, vale. Ya centramos uno, vale. Ahora ya los otros ya vienen de seguida. Bueno, vamos a ver si os lo puedo poner mejor. Ahí, vale. Ahora ya tenemos un tornillo. Ahora vamos a por el siguiente. Al estar ya... A ver dónde está el hueco aquí. Digamos que ir palpando, tocando. En cuanto se centra el primero, el resto es ir dando y vuelta y ir insertando ahí al tornillo, exceptuando que te coincida en una de las aletes, quedan bastante por saco porque claro, no tienes, estás con los dedos pilladísimos. Vale, y me queda una que está aquí. Ahí. Vale. Ahora vamos a coger
una llave de 10 milímetros y bueno, vamos a apretar los tornillos. Vaya hombre. Bueno, cayó abajo, no pasó nada. Es solamente cuestión de coger, apoyar para aquí la manguera esta que tenemos aquí. El depósito que nos está dando un poco por saco, porque claro, hacerlas que ¡epa! Que se nos sale el refrigerante. Como tiene que dar más alto, para que no. Ahí, ya está. Solucionado. Vale, que lo tiramos. Bueno, este está fácil. Ahora la siguiente. Ahí. Y nos queda ya el último tornillo. Vamos apretando ya este último. Ahora lo que vamos a hacer es poner la bomba de aire de dirección asistida. La colocaremos en su sitio, que aquí. La vamos a colocar. A ver. Porque 5 minutos no lleva a hacer esto, ¿eh? El montar lleva bastante tiempo. Vale, este lo metemos aquí, que... Vale, este aquí. Vale, que me había... Vale. El del tensor, el tornillo más largo. Ahí. Más vale darse cuenta a tiempo. Si se hace... hacerlo sin prisa. Pero hay a veces que te surge la duda de ¿iría aquí? ¿No iría aquí? Pues eso. Que la duda está ahí. Vale. Tampoco la podemos apretar mucho, porque tenemos que poner también la correa. La correspondiente correa de servicio que incorpora, que va al viscoso y al cigüeñal para darle funcionalidad.
Vale. Vale. A ver. Ah, vale, es que como metí el tornillo aquí, pues entonces no me deja meter. Vale. Vale, acabo de tirar el tornillo al suelo. Muy bien. Lo mío es así, también. Ay, pero bueno. Lo cogemos ahora con la linterna magnética. Lo cogemos. Empujamos un poco la polea para allá. Porque como nos da movilidad suficiente. Vale. Vale. Ahora con la linterna magnética la metemos aquí. Magnetizamos el tornillo. Volvemos a magnetizar la linterna ahí. La presentamos aquí en la tuerca. La ponemos en su postura. Vale. Y aproximamos este. Vale. La ponemos en su postura. Y aceleramos un poco el vídeo. Vale, aproximamos esta para que tenga un poco de tensión. La correa, ponemos la mano aquí en ella para notar cuando empieza a generar tensión. Tampoco nos pasemos mucho porque mucha tensión lo que podemos hacer es estropear la bomba del agua, porque al tener sobretensión tiene que tener su tensión exacta para que cree esa fricción y se coja bien. Ahora vamos a apretar el de abajo para así quede más ya frenado también. Lo que tendríamos que hacer ahora después de que lo tengamos todo colocada, la bomba esta apretada, la batería en su sitio, el depósito de refrigerante, el embudo. Vale. Esto es lo que tiene. Otro tema. Ay, va a caer un poco de refrigerante. Lo tengo aquí destapado. A ver. Si lo hacéis con un poco de picardía, levantáis para arriba y este lo corréis para ahí, a ver si puedo hacerlo sin perder refrigerante. Ahora. Vale. Epa. Ya está, enchufado. Cayó un poquitín, pero ya no es lo mismo. Entramos. Ay. Y me va a volver a caer un poco más. Porque tengo que librar todavía el otro. El tubo aquí. Lo volvemos a soltar. A ver. Aguantamos el tubo para arriba. Seguimos empujando hacia abajo. Vale. Quitamos los tornillos que soportan el radiador, el anclaje. Vale, lo ponemos para ahí.
nos aseguramos de que abajo encajen donde tiene que ir albergado. Vale. Este ya lo podemos apretar, que es una llave 10. La tuerca de aquí, esta, ya la podemos apretar porque para cuando no. Ir apretándolo según que no se vuelva a ir olvidando. Vale, bueno, ahí apretadín, bien. Los tornillos de sujeción del cono o embudo de canalización de aire, llamadle como queráis, yo le llamo así, por eso digo que cada uno que le llame como quiera. Yo le llamo cono o embudo de canalización, que es el encargado de que el aire sea recirculado ahí y tenga que pasar por el centro del radiador. Si no tenéis esta pieza puesta, pues el aire lo que hace es disiparse, no lo coge por los lados, pero no lo canaliza a través del radiador y no hace una buena refrigeración del motor. Por eso que esta pieza es indispensable. No puede faltar. Uf, qué calor hace, colegas. Se terminó la batería a la cámara. Cuando ya estaba terminando de ajustarlo, un momentito. Bueno, vamos a ver si terminamos ya de apretarlo. Vamos a ir a buscar ahí un destornillador un poco más ahí. Vale. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es coger el vaso de expansión. Bueno, vaso de expansión no, porque este lo que lleva es un vaso de... A ver si puedo ponerlo, a ver si puedo colocarlo aquí. Vale. Lleva un vaso de compensación, así que lo que hacemos es coger aquí, ya lo conectamos ahí, lo conectamos aquí, que es el vaso, que es... A ver si me deja pasarlo, hombre. Ahora, vale, yo creo que ahí os va a dejar verlo. Ahí, vale. Quitamos el tornillo de aquí abajo, que está aquí. Ahí. Y así podéis ver un poco más, es que no sé cómo está ahora mismo. Sí, vale. Ahí, es que no sé. Vale, es que hay veces que no sé cómo va. Si estáis viendo o no estáis viendo, porque no... A ver, lo volvemos a colocar en su sitio. A ver, hombre. Se resiste un pelín, pero bueno. Hay que desmontar bastante, eso sí. Pero a ver, debéis tener en cuenta que también es por vuestra comodidad. A ver, ahora. A ver si puedo bajar esto. Ahora, ya está. No sé por qué. Ahora. Se bajó un poco la tapa. Ahí. Vale.
Cogemos la llave de 10, el vaso de 10. Lo dejamos así sentado bien. Ahí. Bueno, ya tenemos ahí eso. Ponemos la base. Quitamos esto de aquí. Le ponemos la base de la batería. Y bueno, vamos a colocarle la batería. Bueno, vamos a empezar a colocar la batería. Ahí. Y como os comentaba, que muchos lo... Cuando me refería a lo de los polos, es porque normalmente las baterías de este coche, si os dais cuenta, los polos van aquí. Positivo, negativo. Yo lo que tengo es una batería normal. Bueno, claro, modifiqué los anclajes, eso también, que me permite tener montada una batería de las normales, de que los bornes van hacia adelante. Los bornes de los Nissan Terrano siempre van aquí atrás, en estas baterías, que aquí tendrías el más y aquí el menos. Si le das vuelta a esta batería, el más estaría aquí y el menos aquí. Así que lo que hice fue, me conseguí unos cableados nuevos y le instalé una batería que a la larga me sale más barata que comprar la batería con bornes invertidos. Vale, ahora vamos a poner los tornillos. Tenemos todavía los inyectores flojos. Tenemos que darle un poco. Que yo en mi caso, lo normal es que tuvieras que llenar la pera, para compensar esa falta de combustible. Pero yo tengo esto, no sé si lo veis aquí, es una bomba de alta presión que lo activo y suple a este. No tengo que estar dándole para rellenar. Ahora lo que vamos a hacer es coger la llave. Ya tengo los inyectores abiertos. Bueno, los voy a aproximar para que se vaya llenando uno por uno. El caso es que no me vaya a quedar sin batería, que eso será otro tema diferente, el quedarse sin batería. Pero bueno, a ver, voy a ver si os dejaré aquí en el motor la cámara. No sé dónde la podré poner que se apoye para que podáis verlo. El caso es que no sé, a ver, de lo que se trata es de que a ver, está puesto para el inyector del fondo. A ver si os lo puedo poner. Sí, yo creo que, a ver, cuando eso lo veréis ahí. A ver, voy a poner este bien. El trípode. Es que no, tendréis que entender que no es fácil ajustar la cámara aquí sobre el motor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tirar para que se llenen los circuitos de combustible en el coche. Tira.
Vamos a ir tirando poco a poco. Vale. Vale. Un vídeo para acá. Que bajo para abajo. A ver, hombre. Epa, que meto el sobaco. Vamos a aproximar los inyectores y cuando empiece ya a salir el gasil por encima, eso ya indica que está llenando, que ya están llenos los tubos. Vale, de ahí. ¡Ya! ¡Para! ¿Veis? Ya está saliendo gasoil aquí. En este ya salió. No sé si lo habéis apreciado. Que empezó a salpicar. Ahora ya tendría que arrancar. Ahora hace lo que es el calentamiento, para que salten los calentadores. ¿Hasta qué eso? Para que caliente bien el motor. Porque ahora ya se llenó los inyectores. Ahora lo que hacemos es aproximar bien los inyectores para que no entre nada de aire. ¿Y ahí dice los calentadores? Vale, prueba a ver. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, como ya hizo la primera explosión, colocar bien los tubos ya y vamos a poner ya el intercooler, cerrar, porque ya hizo el amago ya de arrancar, así que lo que tenemos que hacer es cerrar esta parte bien, poner yo el intercooler para que el coche, cuando hagamos el arranque ya final, no respire broza. A ver, cogemos aquí esto bien, encajamos bien los tubos, cerramos bien. Vale, ya tenemos presentados todos los tubos del intercooler. Ahora lo que vamos a hacer es poner los tornillos que soportan el intercooler. Bueno, colocamos aquí los tornillos. Una llave de tubo de 14. Vayamos. Ahí. Aquí. Vale, de ahí, para allá. De ahí ahora. Vale, todavía tengo que acabar de llenar bien todo el circuito. Vamos a darle. Vale, voy a ahí. Poco a poco, que tengo que acabar de llenarse bien los circuitos. De ahí cuando lo veas. Déjame relentir.
veis ya está, ¿no? Hay que recuperar bien, quitarse todo el aire del circuito. Ya está, pues como veis, aquí se termina y bueno, ya tenemos el coche otra vez arrancado y cambiamos la bomba inyectora, ya funciona correctamente, así que ya sabéis, si os gusta me dais un like, os suscribís al canal y le dais a la campanita para ser notificados cuando suban nuevos vídeos. Bueno chicos, chao.